Buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos, como de costumbre, en Perspectivas. Estaremos con usted en la entrega de hoy el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Esperamos que nuestro conversatorio de hoy sea de tu agrado y que nos acompañes. Licenciado, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Bueno, licenciado, estoy bien de salud. Eso es, se puede decir que es lo más importante, estar bien de salud en este fin de semana, hoy sábado, 19 de septiembre, ya con un gobierno que tiene prácticamente 33 días y que acaba de dar un reporte de sus primeros 30 días de gestión. Eso es muy importante, informando a la población qué se ha hecho en ese mes de gestión y todas sus iniciativas, manteniendo un pronunciamiento sobre impulsar la lucha contra la corrupción y la impunidad a nivel de retrospectiva del pasado y que no ocurra en el futuro. Y muestra de ello es que, cumpliendo con su mandato, todos los funcionarios de esta gestión han hecho su declaración de bienes y, algo sin precedente, todos los jefes militares, empezando por el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, el jefe de Estado Mayor de la Armada y el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, hicieron su declaración jurada de bienes, algo sin precedente en la República Dominicana porque no había ocurrido en esa magnitud. Eso muestra que hay una iniciativa de que se haga una buena gestión porque se está cumpliendo con las disposiciones que manda la ley. Ahora bien, ahí no se queda la cosa. Tiene una ardua labor la Cámara de Cuentas en hacer los cotejos, tanto con la Dirección General de Impuestos Internos, con los bancos, con todas las instituciones, para que puedan colaborar, que la información que le fue suministrada por cada uno de los funcionarios en su declaración de bienes, por lo menos no es que salga igual, sino que tenga una congruencia, que eso es lo que se quiere. Si tiene una congruencia, pues está pegado a la veracidad. Y esa es una ardua labor, así lo expresó la doctora Milagros Ortiz Bosch, y sabemos que se tiene hasta el 28 una prórroga para el que le falta hacer la declaración de bienes, pues la haga. Usted sabe que los incumbentes de la gestión pasada también tienen que hacer sus declaraciones de bienes. Es decir, que en ese aspecto se está trabajando bastante. Yo sé que usted espera abordar ese tema y vamos a esperar su exposición al respecto. Licenciado, hay 3 leyes muy bonitas, muy modernas y muy bien intencionadas por parte del legislador y de quien la promovió. Pero yo tengo muchas interrogantes sobre ellas. Esas 3 leyes a las que yo me refiero son justamente la que usted acaba de comentar, la ley sobre patrimonio público, la ley sobre declaración de patrimonio, la ley sobre administración pública y la ley sobre ética gubernamental. Son 3 leyes muy bonitas, pero yo estuve dándole un repaso y son piezas muy bien intencionadas en el sentido de que hay un deseo de darle seguimiento y atención y preservación al patrimonio público. Pero usted habla como con una suspicacia, o sea, claro usted dice que hay deseo, sí, que hay buena intención, pero sí, tiene señor, como algo, una zorrapa, algo así. Sí, señor, sí, yo no sé cómo llamarle, pero en cuanto a la buena intención de esas leyes que he citado, no cabe duda. Pero yo me pregunto, ellas no son tan jóvenes, esas leyes, y no hemos visto que en realidad han surtido los efectos buscados. ¿Y por qué digo que ellas no han surtido los efectos buscados? Porque ese es un trabajo arduo para darle seguimiento a cada una de las personas que administran las cosas públicas. Usted mencionó instituciones ligadas a la Cámara de Cuentas y cualquier otra institución que tenga que ver con estas leyes, pero la Cámara de Cuentas tiene un trabajo que no creo que sea trabajo de poco tiempo, porque ahí tiene también la Cámara de Cuentas todos esos expedientes que le han depositado para su investigación, todas esas auditorías,
todos estos funcionarios que acaban de ocupar posiciones públicas que inteligentemente, y lo saludo la intención, han solicitado auditoría para saber qué recibieron, y eso es lo correcto. Es cierto eso que usted dice, pero hay algo que usted debería tocar, que aunque lo que usted está plasmando es una realidad, es algo que se ha concebido ahora. Ahora sí hay voluntad política de que se haga el trabajo, pero además, déjeme agregarle algo. Usted recuerda que cuando se habla de un tema que usted acaba de mencionar, para auditar la gestión pasada, el gobierno actual estaba tratando de que lo hiciera la Contraloría, y en efecto hay una disputa entre los facultos en cuanto al tema, porque lo que te dice es una carga demasiado grande para la Cámara de Cuentas, ya con lo que tiene del pasado, que incluso hay un problema con el caso Odebrecht, porque una magistrada se pronunció en cuanto al proceso de la elaboración de la muestra por parte de la Cámara de Cuentas. Es decir, que la Cámara de Cuentas está en una situación extremadamente compleja, y es lo que te dice, para todo ese cúmulo de trabajo, no sabemos si cuentan con el tiempo y con el personal suficiente en gran masa para poder llevar a cabo ese proceso por lo menos en 6 meses. Pero hay algo más, cuando usted decía que usted entiende que cuando yo me expreso hay un trasfondo en mi expresión, yo le voy a decir que sí, que es cierto, porque yo tendría que convencerme, y no porque nadie tenga que darme convencimiento, porque yo no soy parte del Estado en esta función, pero sí soy una ciudadana que paga impuestos y me duele pagarlo, y me gustaría siempre saber qué hacen los administradores de las cosas públicas con los impuestos que yo pago y con los impuestos que pagan todos mis iguales y otros. Entonces, mi pregunta es, licenciado, usted ha citado las instituciones que deben colaborar para completar parte de esa investigación, como son el registro de títulos, la superintendencia de banco, la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduana, y todas esas instituciones que tienen que ver con las recaudaciones y con los registros de muebles e inmuebles. Exactamente, correcto. Ahora, pero mi pregunta no está ahí. Yo estoy dándole seguimiento y estoy sorprendida porque observo, como observadora en la distancia que siempre he sido y con la sangre fría, y como es para mi consumo personal, yo observo que las autoridades salientes que permanecieron por 16 años administrando las cosas públicas a su antojo y a sus anchas, porque así lo expresó su presidente, así lo expresó en otros términos, pero así dijo que mucha gente son extremadamente ricas. No que lo diga yo porque yo no lo he visto ni lo conozco, pero sí mucha de esa gente la vi siendo persona muy, pero muy humilde, aún siendo profesionales de la UAS, casi todo egresado. Conocí un 60% de todas las personas que administraron las cosas públicas y me consta que no vivían con holgura económica. Y lo puedo citar, pero no lo voy a hacer. Ellos saben a quién me estoy refiriendo, pero perdóneme. Ahora yo veo que después de 16 años, porque yo pienso, el ser humano tiene derecho a progresar, sí, y sé que los cargos dan facilidades y oportunidades que muchas veces no son ilegales ni son incorrectas, porque cuando la gente está en un cargo, todo se le sobra, atenciones, amores, cariño, de todo se le sobra, porque el dominicano es así, oportunista. Entonces, vamos a pensar de buena fe y a pensar que tuvieron oportunidades que no fueron incorrectas, pero según en algunas ocasiones he visto como los atuendos y las cosas que les rodea, eso no es con centavo. Entonces yo veo ahora que las autoridades salientes, pues cuando yo me pongo a ver los montos que están declarando, y estos 16 años era jugando bolita que estaban en esos cargos, solamente para comer y dormir y servirle al Estado, porque ahora están casi todos declarados en quiebra.
Entonces, los que entran, veo que declaran enormes cantidades de millones, y eso ha dado lugar a que muchos comentaristas se asombren y digan, oh, pero tenemos un gobierno de gente rica. Pero eso no es malo, licenciado, porque como dijo un merenguero por ahí, que lo están ahora criticando, porque tuvo unas expresiones que yo no voy a repetir, pero las personas de escasos recursos se sintieron aludidas. Entonces, yo digo, el ser humano tiene derecho a progresar, pero a progresar con el trabajo, que es el principal, su trabajo, su capacidad de trabajo. Es la principal riqueza del ser humano. Entonces yo me pregunto, licenciado, a mí no me convence, y que me perdonen, que 16 años en amplia bonanza, caramba, pero aunque sea diga que usted se metió a comerciante y que usted tuvo éxito en su negocio, por lo menos diga eso, porque ¿quién le va a creer que en 16 años usted va a salir en bancarrota de cargo donde se administraban recursos sin control, porque lo ha dicho su mismo presidente? Entonces, licenciado, es posible que cuando la Cámara de Cuentas se dedique a hacer la investigación, porque yo no creo que todo eso, todas esas declaraciones le den seguimiento. Yo diría, le darán seguimiento, ellos van a guardar esas declaraciones y le darán seguimiento cuando un funcionario de eso tenga problemas o cuando el rumor público lo esté señalando, pues a lo mejor le dedican el tiempo de investigar, porque el trabajo es muy grande para la Cámara. Pero, ok, que ellos comprueben que a través de sus investigaciones sean correctas, sean ciertas las declaraciones que han presentado los salientes y los entrantes también, porque en un papel se puede decir todo lo que usted quiera. Pero, licenciado, y de aquellos que se están declarando casi en quiebra, porque han hecho una declaración que nadie se la está creyendo después de 16 años manejándose a sus anchas y manejando altos recursos del Estado, bueno, aparecerán eso que ellos dicen, sí, 20 millones, 10 millones. Sí. Pero, licenciado, yo me pregunto, que ahí quiero llegar cuando usted dice que si hay mala fe en mi expresión. No, hay dudas, porque yo me pregunto, licenciado, ¿y de qué manera la Cámara de Cuentas va a determinar los testaferros? Ahí es que yo voy a entrar. Los testaferros. Mire, licenciada. ¿Cómo? Esa es mi pregunta. Licenciada, hay una cosa. Y esta gente no son tontas. Primero, el trabajo de la Cámara de Cuentas no debió ser difícil si en el tiempo que transcurrió hubiesen hecho su trabajo. Es lo primero. Segundo, cuando usted estaba hablando, yo le iba a decir, sí, yo le creo esas declaraciones de bienes. ¿Por qué? Porque aquí se llama la justificación de los dineros a través de los terceros. Aquí hay personas que usted lo mira así, con la cabeza para abajo y no le encuentra ni un peso. Y lo tienen todo, porque se hace a través del tercero. Entonces, ahí es que entra el trabajo de la Cámara de Cuentas. Vamos a suponer que José Luis es un funcionario del gobierno. Y José Luis tiene su esposa, hermano, hijo, madre y tíos. La Cámara de Cuentas tiene que agarrar y coger esa declaración jurada de José Luis e investigar a todo su entorno familiar y de amistad y ver si a través de ello José Luis tiene su dinero. Pero lo ventaja que tiene es que eso deja rastro. Ahora, ¿dónde van a venir las investigaciones? Pues mire dónde van a venir. Las investigaciones van a venir y van a haber cotejo cuando comiencen a desarrollarse los casos de corrupción, en la parte pasada. Estoy hablando en la parte pasada, no lo entrante, en lo saliente. Cuando se vinculen, inmediatamente la Procuraduría va a exigirle a la Cámara de Cuentas. Entonces la Cámara de Cuentas, sí ahí, cada vez que le vayan pasando esos casos, va a tener que hacer el peritaje en todo el entorno. Entonces, ¿por qué yo le estoy diciendo eso? Porque la Procuraduría General de la República, tan pronto asumió Miriam Germán, ¿qué hizo inmediatamente? Se reunió con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con la dirección, con la Policía Nacional, todo el que tenga que ver con el crimen
organizados en todos los órdenes por la lucha. Y ese día se habló de algunos temas y el esencial de ello era cómo estaba la criminalidad trabajando desde los recintos carcelarios. Desde los recintos carcelarios. Pues tenemos un mes, e inmediatamente esa señora agarró, hizo una profilaxis en La Victoria. En la Victoria, en la cárcel, hizo una profilaxis. Sacó a todo el mundo de ahí. A todo el mundo. Y está haciendo las averiguaciones y las investigaciones y tomando los controles antes de mudarla a la cárcel nueva. Y antes de terminar con eso, yo quisiera que nuestro director, lástima que usted no va a poder ver esas imágenes, no hay forma de ver esas imágenes aquí en el estudio, que nuestro director pudiera poner lo que encontraron en La Victoria. Pero yo lo vi, licenciado, ella no estaba dando batonazo a ciega, porque cuando ella se movió, era porque ya ella tenía denuncias, y eso no era un secreto para nadie, licenciado. Ella sabía, porque ella es una mujer con una larga carrera en la justicia, y ella es dominicana. ¿Y qué puede haber oculto en este país que no se comente? No, pero mire, eso lo sabían, como dicen en el campo, hasta los chinos de Bonao. Eso lo sabía todo el mundo, que eso es un centro de corrupción y no solamente... Mire, el país entero. Sí, yo había visto eso. Esta señora, sí, todo eso se sabía. Eso es increíble. Todo eso se sabía. Eso es increíble. El director lo tiene, lo que pasa es que como no tenemos retorno, no podemos hablarle encima y saber qué es lo que está pasando. Pero para que usted vea, eso fue en lo primero. Lo primero que se encontró ahí es para que usted vea cómo estaba La Victoria. Pero no digan las autoridades que no sabían eso. Que no sabían eso. No, tecnología, eso no era armas escondido. de todo tipo, ahí hay de todo. Yo creo que en la calle usted no encuentra un arsenal como ese, pero eso no es nada. Las operaciones más grandes de narcotráfico se están haciendo aquí de la cárcel. Pero muchas veces las autoridades saben perfectamente las cosas y se hacen que no las saben por no proceder, porque no quieren asumir responsabilidades, pero quieren cobrar el sueldo mensual y quieren disfrutar del paquete de beneficios que dejan los cargos, pero no asumir las responsabilidades que conllevan. Eso lo saben hasta los niños en este país, eso no es nada nuevo, ella lo sabía, sí. ella procedió. Pero es la primera vez que se está actuando. Por eso le digo, retomando el tema, a la Cámara de Cuentas, que cuando ella comience a desarrollar los casos de corrupción, la Cámara de Cuentas va a tener que hacer cotejo. Es decir, que si Grisel era una funcionaria y Manuel Gómez era amigo de Grisel, Manuel Gómez va a ser investigado porque tal vez Grisel no tenga ni un peso, pero lo tiene Manuel. Pero precisamente ahí es que voy, licenciado, cómo las autoridades competentes, a quien le compete hacer las investigaciones, porque para proceder contra una persona hay que tener las pruebas. Entonces, si ellos declararon esos 3 centavos que han declarado al irse, y le investigan y esos organismos responden que sí, que eso es lo que hay, mi pregunta es, ¿y los testaferros cómo lo van a determinar? Porque le voy a decir una cosa, los testaferros muchas veces, el rumor público muchas veces no se equivoca porque el pueblo es sabio. Este pueblo no es tan torpe como se creen ciertos funcionarios que están haciendo su cosa y que el pueblo no se da cuenta. Cuando hay un rumor, decía mi abuela, cuando el río suena es porque algo trae. Entonces, no es que las autoridades no lo saben, es que no quieren asumir responsabilidad. Y ahora vemos como una disposición, como la palabra lo dice, un cambio, y esperamos que este nuevo gobierno en realidad cumpla lo que está prometiendo. Y el pueblo está atento porque el pueblo, la clase media, era la que desesperada quiere un cambio, porque la clase media está cargando pesado. Hace muchos años que está cargando y ese gobierno lo sacó la clase media. Entonces la clase media, que es el pueblo grueso e importante en todo estado del mundo, está esperando no palabra, sino cumplimiento y transformación. Porque yo le había comentado que esa clase media desafió la pandemia para ir a producir ese cambio y lo estamos esperando. Ahora, licenciado, ¿por qué a mí me da duda de que por mucho trabajo le va a ser difícil determinar la riqueza oculta de mucha de esa gente que se está haciendo hoy los ingenuos? ¿Por qué? No hay una ley que le prohíba a usted, yo no la he visto y si existe, usted me ayuda. No hay una ley que a usted le prohíba
que usted compre una casa y se la regale a sus hijos. Hay una ley, yo no la conozco, si existe una ley que diga, yo le voy a regalar una casa a mi mamá, yo le voy a regalar una casa a mis hijos, yo le voy a regalar una casa a mi papá, o qué sé yo voy a poner una cuenta a nombre de mi mamá en tal parte, en Estados Unidos, en Suiza, en Gran Caimán, donde sea. ¿Qué le prohíbe a usted que usted lleve una buena suma de dólares a depositarle en un banco de eso a nombre de su esposa, de su esposo, de su mamá, de su familia, de su hijo? Porque yo misma diría, hoy, ¿qué me va a prohibir a mí que mi trabajo yo se lo dé a mis 2 hijos, que es lo único que tengo? ¿Me puede dar la oportunidad? Entonces eso mismo, así yo creo que hay muchas personas que no lo hicieron por la buena fe de regalarle a sus hijos, sino con la mala fe de que ese bien o esa suma de dinero no aparezca en mi nombre. Eso se encuentra y se lo voy a explicar. Eso se encuentra. Mire, lo más simple que hace el ciudadano legal, que es legal y es muy simple, y eso no está mal. Por ejemplo, yo tengo una casa y compro 2 apartamentos y tengo 2 hijos. Yo vengo y lo pongo a nombre de uno y a nombre de otro. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos en la DGI. Eso es normal. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando usted pone dinero o un bien a nombre de una persona, por eso los relacionados se investigan, esa persona tiene que decir de dónde fue que sacó ese dinero. Me lo regaló mi mamá. Bueno, como tu mamá se está investigando, entonces vamos a hacer esa sumatoria a tu mamá y vamos a preguntarle a tu mamá, pero espérese, usted tiene una casa, pero hay 2 apartamentos que tienen sus hijos y ellos no lo compraron con un sudor, no, fue usted que se lo puso a su nombre. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? De eso. Todo eso es rastreable. Mire, todo ese juego, la gente que maneja las finanzas saben de todos esos trucos y saben cómo encontrarlo. Ahora, lo que yo le dije a usted al inicio del programa, que hay una diferencia ahora, que ahora por lo menos se presume que hay voluntad política. Y eso es muy importante y pesa mucho. Pero hay algo que le quiero decir a usted. Usted habló del cambio. Y estoy de acuerdo con usted que la clase media de la población quería un cambio. Pero hay un segmento que no quería un cambio, que quiere formar parte del gobierno, que son un segmento dentro del PRM. Y yo tengo prueba. ¿Sabe por qué? Porque ellos no querían que el presidente suprimiera cargos botellas, superfluos, cosas que eran negativas para el Estado. Ellos lo que querían que lo pusieran a ellos, no que él hiciera esos recortes que está haciendo, sino que ellos ocupara esas posiciones. Y yo le enseño en un grupo, con prueba a usted, para que usted vea cómo es que están atacando y acabando a ese presidente que lo que tiene un solo mes. Licenciado, donde quiera que hay seres humanos, habrá problemas siempre. Porque el ser humano es impredecible, licenciado. Mire, ese es el grupo, mírelo ahí el nombre arriba. El grupo, ese es uno de ellos, de los 2 grupos. El ser humano es impredecible, licenciado, y no podemos pretender que todos seamos iguales y procedamos iguales. Claro está, el señor presidente aparentemente es una persona de una crianza adecuada, tiene suficientes medios económicos, no es una persona que tiene rastro que se le puedan señalar. Cuando hizo su declaración jurada, pues todo el mundo habrá de entender de que su papá era un empresario y que murió y que le dejó. Todo eso lo sabemos, porque creo que son una familia transparente. Yo no he oído hablar de que sea una familia con historia. No. Y si ponen la declaración de bienes de la esposa y su familia, ahí sí es verdad que la gente va a sorprender. Pero, licenciado, él podrá tener buenas intenciones porque una persona que la trayectoria familiar también es una página de vida diáfana, hasta donde creo, licenciado, pero todo el que está en el entorno de él no tiene que ser necesariamente como él ni estar de acuerdo con él, porque como usted lo ha dicho, ahí cada quien tiene sus intereses, licenciado. Yo a veces me pongo a pensar, el Estado no tiene un sueldo atractivo para nadie, porque si el sueldo legal del presidente de la República son 450,000 pesos y de ahí para abajo lo demás. El Banco Central no puede tener un sueldo mayor. Eso es otra cosa. Espérese, no he llegado hasta ahí. Esas son instituciones que según dicen ellos son autónomas. Son autónomas. Y generan, según dicen las leyes, generan su propio recurso, aunque
Se sabe que el Estado tiene que inyectarle de vez en cuando, pero hasta donde tengo entendido son autónomas o semiautónomas o descentralizadas porque generan su propio recurso, porque aquí hay una mala interpretación también, hablan de la UAS autónoma y esa no es autónoma. ¿Por qué no genera? Porque no genera recursos y inyecta el Estado los mayores recursos, y autonomía quiere decir que usted no necesita nada del Estado. Entonces, es autónoma las instituciones que generan sus propias legislaciones, sus propios recursos y son autosuficientes. Entonces... Pero el Estado tiene que garantizar la educación a toda la población. Pero eso es otra cosa, eso no son autónomos. No, esos son públicos. Eso tenemos que aclararlo. Claro que sí, voy para allá. Eso no son autónomos, porque las instituciones autónomas del Estado son otros renglones. Es que esa autonomía es relativa. Exacto. Y la autarquía, que es lo que tiene la UAS, autarquía. No estoy de acuerdo con usted. Bueno, vamos al diccionario para que dé la definición. No estoy de acuerdo. La autarquía quiere decir que usted tiene la facultad de su propia legislación, pero no es generadora de su propio recurso, y por eso el Estado tiene que inyectarle recursos, por lo tanto no es autónoma, sino autárquica. Las demás sí son autónomas supuestamente, Banco Central y otras como esa. Pero bien. José Luis, acuérdeme traer el pequeño Laruz en la próxima, porque ese tema lo vamos a debatir. Sí, señor. Yo le voy a traer el mío, que el mío es ilustrado, pequeño Laruz ilustrado. Pues bien, continuamos. Yo lo tengo aquí también. Ok. Continuamos con dejemos los términos gramaticales y vamos a continuar con el análisis sobre la declaración jurada. Yo me pregunto muchas veces, y eso usted me dirá si está o no está de acuerdo, pero esa es mi manera de pensar. ¿Qué busca una persona en el Estado cuando los sueldos legales son tan poca cosa, teniendo usted empresas privadas que le generan mucho más recursos que eso, y que si usted descuida su propia empresa, usted va a perder, porque el ojo del amo es el que engorda su caballo, como decían mi abuela. Usted es el que vela por su propio recurso, por su empresa privada, y si usted la abandona y la deja en mano ajena, no va a generar ni va a producir como estando usted dirigiendo. Entonces yo me pregunto, ¿qué buscan ciertos empresarios privados que son dueños o accionistas mayoritarios de ciertas empresas? INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. ¿Qué buscan esta gente en un cargo del Estado cuyo salario no se acerca a lo que dejan de ganar en sus empresas? Parece que se pegó todo. Pues sí, yo me pregunto y a veces me quedo observando a ciertas personas que yo digo, pero ¿qué busca esta persona en el Estado? Porque para trabajar en el Estado hay que tener desprendimiento, como lo dice el término, servidor público. Y hay que, como, aunque no me gusta nunca mencionar a Trujillo, pero en tiempo de Trujillo, el que servía al Estado era por honor, era elegido, ese era un honor que lo eligieran para administrar las cosas públicas, porque eran personas peso pesado y eran personas que eran llamadas por el gobierno
para que honrara el Estado con su estatus moral. Pero ahora yo veo mucha gente dando batonazo a ciega, que no tienen capacidad de administración, que muchas veces le he dicho aquí, la Constitución debiera reformarse para que pidiera también, cuando un funcionario va a ocupar una posición, uno de los requisitos previos fuera instituido en la Constitución, que se le haga un examen psiquiátrico para saber si está apto para dirigir las cosas públicas, porque ahí hay gente que ha hecho diablura que ameritan la pena de muerte. Mire, si fuera en Estados Unidos. Usted justifica eso con algo que usted dijo. Usted dijo que cuando se está en el poder, las personas a veces en buena lid pueden conseguir muchos recursos porque le generan muchas facilidades, porque así son los dominicanos. Número uno. Número dos. Hay dos cosas que se parecen mucho: el dinero y el poder. Las dos son buenas. Hay empresarios que necesitan, en países como el nuestro, tener cuotas de poder. Y usted sabe aquí que hay empresarios que tienen económicamente para resolver los problemas del país. Sin embargo, tienen estamentos que son de ellos. Para mencionar uno de ellos, hay uno. No, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria y Comercio, ¿cuál es el otro ministerio? Son tres ministerios que tienen un grupo económico. Y puedo decirle otro grupo económico, son tres y uno de Santiago, que tienen uno, porque necesitan tener cuota de poder. Ahora, por ejemplo, esa parte que usted explica, usted la domina más que yo. No, ¿Y para qué necesitan cuotas de poder? Precisamente por sus inversiones. Por sus inversiones. ¿No será para sus diabluras? No. Bueno, yo le voy a decir, estos tiempos no son aquellos a los que yo me voy a referir. Y yo conocí, y están ahí, o se han ido de esta tierra algunos, que aportaban cada 4 años a la campaña, eran en pasado empresarios privados muy conocidos en este país. Y cuando el dinero valía, eran personas que repartían 400 millones de pesos cada 4 años a los 2 o 3 partidos mayoritarios que habían, porque ellos sabían que uno de esos ganaba. En ese tiempo, esos partidos eran el Reformista, PRD y PLD. Bueno, no, PLD no. PLD estaba en tercer lugar. En tercer lugar, eran 3. PLD no estaba en esa cola. Eran 3. Ellos repartían 400 millones y eran en pasado un grupito. Cada 4 años esos 2 partidos. Ajá. Esa gente lo conocí yo. No voy a dar muchas descripciones para que no comiencen a hacer juicio, a hacer cerebro. Yo lo conocí con pequeños negocios y después me sorprendo cuando veo unos emporios, una cosa no de este país, quizás ya a nivel de Estados Unidos, en algunos años, una década, y yo lo conocí con pequeños negocios. Y hoy han dejado un legado a la familia, que es una cosa que en mi cabeza no cabe la cantidad de números de dinero que han dejado. Pero esa gente eran evasores de impuestos, es decir, que el partido que ganara, no importa quién, tenía que reponerle esa inversión que no era por la bonita cara del candidato, ni por ingenuo. Le voy a corroborar eso. Un furgón que pasara por donde fuera, no se le tocaba. Lo voy a corroborar. ¿Y qué traían esos furgones? Bueno, yo no sé. Lo voy a corroborar. Yo no sé, pero no se tocaba. Un empresario, hace muchísimos años, le hicieron una entrevista. Y él dijo, en República Dominicana hay 2 tipos de empresarios. Dijo él en esa entrevista, los corruptos y los evasores. Y él dijo, y yo no soy corrupto. Óigame bien, y yo sé, le estoy diciendo porque estamos hablando de la misma persona. Pero el tema no es ese. No, le estoy diciendo. Porque si me puncha, yo digo el nombre. No, bien, entonces. se ponen guapos porque son ñoños y tienen poder. Sí, pero yo quiero que pueden coger un teléfono y llamar a los jueces. Yo quiero aclararle algo. Usted primero tiene que averiguar. Voy a decir a qué grupo económico
se le debe aquí la mayoría de dinero de la deuda interna. La deuda se compone de dos, de la deuda externa y la deuda interna. Sí. Entonces, ¿a quién es que se le debe? Eso es lo primero. Segundo, yo le voy a poner un ejemplo, que aunque yo no mencione el nombre, todo el mundo va a saber qué. Aquí hubo un presidente de la República que no salió del poder de una manera terrible, porque un grupo económico asumió la responsabilidad de una inversión. Y ese grupo económico asumió la responsabilidad de la Sunlan. Y no me diga que usted no se acuerda de eso. Yo he olvidado muchas cosas. Ay, te olvidado, ella ha olvidado. Y me he alejado. Podemos Yo espero debatir que ese no se tema. repitan ciertas Podemos diabluras. debatir ese tema. Entonces, ¿usted comprende por qué ese sector necesita garantía de sus inversiones? ¿Usted sabe por qué este país necesita imitar a Estados Unidos en esa parte que le gusta tanto imitar lo que conviene? Para que todo aquel que toque un centavo o una propiedad del Estado sea sancionado como sanciona en Estados Unidos aquel que le pone la mano a los recursos del Estado. Pero Donald Trump nunca fue sancionado y Donald Trump Bueno, ha quebrado como 3 veces. No, yo no Aquí sé, vino y hizo yo un no sé lo negocio que él ha en los hecho. farallones con los Azuri, que todavía no está claro. Pero yo estoy hablando Y estamos de las hablando del presidente de leyes. Estados Unidos. Yo estoy hablando de las leyes Ah. de Estados Unidos. Yo no estoy hablando de las personas. Estoy hablando de las leyes. Dicen eso. Y hay muchos ejemplos. Cadena perpetua y la cámara de gas. Todo el que juega con los recursos. Y vaya a China. Vaya a China. No, ahí lo fusilan de una vez. Vaya a Ahí lo China, fusilan. vaya a Rusia, Ahí vaya a lo fusilan. Cuba. Ahí lo fusilan. Porque le voy a decir, el sistema comunista no fue totalmente pecaminoso, también tuvo su cosa buena, como fue, por ejemplo, en la educación, el deporte y en la defensa de los recursos del Estado. Sería malo en otros aspectos, que no deja que la persona tenga su libertad. Lo primero que tenemos pero tenía su cosa, tiene su cosa buena. Tenemos que aclarar algo para el público. El comunismo nunca ha existido, solamente ha existido en teoría y en la comunidad primitiva como órgano de inspiración de Carlos Marx. Lo que ha existido ha sido rasgo socialista. Lo que más se acercó fue lo que ocurrió en aquella vez en la Unión Rusa Soviética Socialista, después de la Revolución de 1917. Ahí fue que se implementó lo que se llamó, y dentro de ese sistema socialista había una pequeña burguesía, para que estemos claros. Igualmente, el rasgo fue menor que lo que ocurrió en Cuba. Pero ese es un tema muy complejo, muy largo, que se nos llevaría un tiempo, en realidad. Pero en realidad... Sí, porque el tema es sí, muy amplio. es muy amplio. Volviendo a la Sí. declaración patrimonial, yo espero que las autoridades competentes sean lo suficientemente inteligentes, porque para algo están ocupando cargo importante, y si no son capaces, entonces que no cojan el cargo. Porque no puede ser que un grupo de vivos se burlen y se queden burlándose del pueblo, hablando de que tienen 3 centavos y que salieron de ahí quebrados, cuando tienen unas inmensas fortunas, según el rumor público, con sus respectivos testaferros. Le tengo una pregunta, licenciada, que el público quizá quiere saber, porque yo no estoy muy claro. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Cuentas? ¿Quién lo puso y por qué? Bueno, yo ese señor no lo conozco, yo lo veo en papeles y en los medios, pero sí tiene varios años puesto ahí, lo puso el gobierno pasado. Licenciada, usted tiene que saber más de eso. Nada, y eso es lo que yo sé, que ese señor, Solamente. por el periodo de tiempo en que fue designado, pues fue designado en el gobierno pasado. Incluso, además de eso, según el rumor público, No. porque yo no puedo afirmar lo que no he visto, según el rumor público, hay un vínculo entre el presidente pasado y este señor. Yo no sé cuál es el vínculo. Pero espérese, entonces yo no sé cuál es el vínculo, pero eso son cosas del rumor público. Sí, pero espérese. Entonces, es un rumor. Los rumores, ¿qué tienen que hacer? Ser investigado. Exacto. Y o descartarlo, ¿verdad? O aprobarlo para darle veracidad, ¿verdad que sí? Se investigan. Pues la función de la justicia y la función de la fiscalía y sus ayudantes y su entorno es actuar en consecuencia a raíz de una querella directa o de un rumor público, porque aquí
yo he visto, así hablan así habla la legislación vigente, de que el Ministerio Público está obligado a actuar por el rumor público, pero yo no veo que aquí se actúa por el rumor público, nunca he visto esos casos. Mire, cuando yo era niño, yo escuchaba un programa en la mañana que se llamaba La Verdad Duele. Ese programa lo conducía doña Gloria Guerrero. La recuerdo perfectamente. Y doña Gloria, Fuego Cruzado, sí, tenía yo un programa. Doña Gloria Guerrero tenía un eslogan en ese programa. La madre de Pepe Goico. Sí, tenía un eslogan en ese programa que ella decía que periodismo es decir en voz alta lo que el pueblo comenta en voz baja. No, el periodismo es parte del pueblo y es representante del pueblo, pero también el periodismo abre la puerta para que el Ministerio Público proceda, pero sí, yo no veo que el Ministerio Público procede, porque muchas veces hasta con la querella directa el Ministerio Público como que tambalea. ¿Qué pasó en la gestión pasada del Ministerio Público? Usted, Grisel, ponía una denuncia en su programa, denuncio esto y esto. Jean Alain decía, venga, tráigame la prueba. Oye, pero venga acá, ¿qué es esto? Yo hago una denuncia. El deber de él es investigarla, investigar. Pero él no puede decirme a mí que estoy haciendo una denuncia, que busque la prueba. Bueno, ahora yo mismo le atribuía esa expresión a desconocimiento profesional, falta de voluntad y falta de experiencia también en el cargo. Porque mire, ahora mismo... Porque eso de decir tráigame la prueba, no debió jamás en la vida pronunciarlo. Yo no lo escuché, pero si fue cierto, jamás en la vida debió pronunciar esa palabra. Eso se lo mandaron a decir a un candidato presidencial. La función de él era investigarlo. Que hizo una denuncia. Y darle la gracia a aquel que fue a llevarle ese rumor. Darle la gracia y proceder. Me lució esa expresión que usó ese joven funcionario, muy inapropiada. Bien, es decir, ahora, usted mencionó al inicio del programa que no quería referirse a una expresión que hizo un artista que, bueno, él recibió su reprimenda por las redes y por todas partes. Pero déjeme decirle algo. Fueron muy feas sus expresiones, sí, pero él no anda lejos. No, sí anda lejos. Porque el doctor José Francisco Peña Gómez era una persona muy humilde. Pero espérese. El profesor Juan Bosa es una persona muy humilde. Son excepciones. El doctor Joaquín Balaguer era una persona muy humilde. Entonces él se equivocó. Sí, él se equivocó. Perdóneme, son excepciones. Él se equivocó. Son excepciones. Pues entonces se equivocó. Lo que yo abogo, licenciado, claro que la expresión fue muy cruda y muy soberbia. Debió ser más diplomático al expresarse. Pero imagínese. La palabra se toma de quien sale. No podemos tampoco ser muy severos. Él fue legislador. No. Hágame el favor, doctor. Sí, fue legislador. Licenciado, pero hágame el favor, no me haga ese señalamiento. Yo conozco legisladores que, oiga, me voy a callar porque no lo quiero ofender. Yo conozco legisladores, licenciado, que yo creo que el 8º curso no lo han hecho. Y usted lo conoce, lo que pasa es que se van a poner guapos si yo lo cito, bueno, pero no me hable de legisladores. Entonces, ahí es que usted debe entrar, cuando usted pide que hay que reformar la Constitución, de que se pongan parámetros para que la parte política tenga que llenar ciertos requisitos para aspirar a ciertos cargos. Licenciado, yo conozco legisladores que no pueden redactar una carta porque tienen que volver a la escuela primaria a coger clases de ortografía. Usted está relajando. Bueno, pero ahora le digo los nombres fuera de aquí. Licenciada, para que usted lo pruebe. Con el Office quizá pueda tener problemas de sintaxis, pero ya el Office corrige muchísimas cosas. Oiga, y a veces corrige hasta la sintaxis. Tienen título universitario y escriben hogar sin H, por ponerle un ejemplo. Ya, licenciada, mire, como dicen en el agro popular, devuélvase. Devuélvase, licenciada, porque ya eso, si yo veo eso, yo salgo corriendo. Pues yo se lo voy a traer para que usted lo vea. Si yo veo eso, hogar sin H, yo salgo corriendo. Bueno, pues usted va a salir corriendo y se va a caer. Oye. Al terminar el programa yo lo voy a enseñar en un chat que tengo ahí, para que usted vea que no le estoy hablando sin conocimiento de causa. Bueno, pero bien, licenciado, es una burla y una ofensa ciertas declaraciones patrimoniales. Es una burla al pueblo dominicano. Ahí hay gente que han creído que saben demasiado para estar declarándose casi en quiebra
con qué sé yo cuántas compañías y negocios y de todo, y cuenta a nombre de otra persona, y haciéndoselo honesto. Tendrán que llamar el Papa para que lo vengan a santificar a cierta gente ahí. Licenciada, este tema es un tema emocionante porque estamos hablando de la pulcritud de los recursos del Estado en nuestro país. Pero yo no quisiera que el tiempo se fuera, porque tengo una petición que hacerle al Ministerio de Educación. Ay, licenciado, Mire, pero yo también. Pero esto es preciso. Está pasando un problema, principalmente al distrito que está en Cristo Rey, está haciendo su trabajo. Algunas escuelas están llenando, parece que no sé si es que no están bien formados, muy mal los resultados de las notas de los estudiantes de este último año. Y cuando llevan los padres al distrito para certificar esa información, el distrito tiene que devolverla para que la escuela otra vez vuelva a hacerlo correctamente, tachándole las cosas que hicieron mal. Estamos en un tiempo de pandemia. Todas las personas que manejan la educación tienen que tener cierta formación. ¿Cómo es posible que estén cometiendo errores de esa naturaleza? Que jóvenes no puedan ingresar a las universidades ahora. Perdieron su inscripción por esa negligencia. Licenciado, el tema que siempre nosotros queremos, porque sé que a ambos nos interesa muchísimo, pero no están ya haciendo señales del corto tiempo que nos quedan. Y yo voy a darle pincelada a dos temas, que nada más voy a darle pincelada para ver si me da el tiempo. Una de ellas es la Dirección de Espectáculo Público. ¿Ya designaron, licenciado, el incumbente nuevo? Tengo que revisar, licenciado. ¿O está abierta, está cerrada? Y yo me licenciado, refiero a la Dirección de Espectáculo Público. ¿Usted sabe por qué? Porque yo viendo ciertos profesionales que tienen la suerte de estar hablando por los medios televisivos, de radio, y es competencia de la Dirección de Espectáculo Público controlar ciertas expresiones groseras, inapropiadas, que se usan en ciertos medios televisivos, porque el idioma, ellos están asesinando el idioma y están atentando contra la inocencia de los niños. El idioma debe de ser el alimento espiritual y de formación del ser humano, y el ser humano está presto a aprender mientras el cerebro tenga vida. Entonces, hay personas que necesitan aprender un poco más porque no han tenido la oportunidad de formarse académicamente por la razón que sea. Y los niños es un material humano muy delicado en formación entre las manos de sus tutores, de su padre, de su maestro y de todo aquel que tenga la oportunidad de dirigirse a un medio de comunicación. Por eso los medios de comunicación deben ser ejemplo del idioma. Entonces yo me pregunto, ¿y existe la Dirección de Espectáculo Público, que es el organismo encargado de controlar esa desformación del idioma en los medios, que son tan efectivos? Porque cuando es para hacer el daño, los medios de comunicación son efectivos para hacer el daño, pero también son efectivos para hacer el bien cuando es bien hecho. No así quiero decir que la enseñanza virtual que por la situación se ha presentado sea el recurso primordial para formar a los niños de educación básica primaria, de jardín de infantes, de primera enseñanza. No así, porque ese tipo de medios hacen un trabajo de acompañamiento y de enriquecimiento de la enseñanza, pero jamás en la vida un aparato ni un robot va a ser el papel de un ser humano, y el calor humano no se sustituye por ninguna moda, por ninguna tecnología y por ningún robot. Esa es una parte. Así que me gustaría que, así como ha habido cuidado para designar ciertos funcionarios en ciertas áreas que han caído muy apropiados, que también se tenga mucho cuidado para designar al director o directora de espectáculo público para que ponga freno a ciertos lenguajes inapropiados en los medios de comunicación. Ese es uno. Licenciada, quiero agregar algo. Hay un político muy conocido aquí, que es algo jocoso, que él dijo una vez algo, que dice que aquí no solamente hay políticos
que hablan con faltas ortográficas, sino que hay políticos que piensan con faltas ortográficas. Yo no olvido nunca a doña Zaira Lobatón, que era una mujer que no permitía rejuego ni permitía vulgaridad, y ella mandara a suspender a quien fuera, no le importaba, pero las cosas debían hacerse Pregúntele al correctamente. Mayimbe, Fernando Villalona. Bueno, no pudo viajar nunca a llevar su música al extranjero. Bueno. ¿Por qué? Por las restricciones que le puso doña Zaida. Sí. Y otro aspecto que quiero finalmente tocar, licenciado, es: escucho un rumor público, no sé si será cierto, de que en el Palacio Nacional ha surgido un comentario a raíz de unas banderas. En ese sentido... ¿Banderas gay? Bueno, en ese sentido han aparecido comentarios a favor y en contra. Claro está, eso es bueno, el enriquecimiento de opiniones, hay que escuchar a todo el mundo, pero licenciado... Pero eso de gay, eso de gay no va. Es chocante, licenciado, que la bandera nacional que tiene en el centro una Biblia y un crucifijo, y que el cristianismo dice que hay que multiplicarse porque la familia es la base fundamental de una sociedad. Además, habría que modificar a la Academia de la Lengua Internacional, tendría que revisar, porque se ha enseñado siempre en la gramática española que existen dos géneros que son masculino y femenino, y un tercer género. Entonces habría que modificar la gramática española para introducir un tercer género que no lo he visto, y tendría la ciencia médica también que avanzar en eso, que mire, se ha quedado corta con la pandemia, y mucho menos se va a meter en inventarse un tercer género. Eso va contra... Es decir, que no puede haber en un sitio dos cosas tan opuestas: la bandera nacional inspirada en el cristianismo, porque ahí están los símbolos en el centro del escudo, y dos banderas que dicen lo contrario. Pero eso va contra la perpetuidad de la especie, y además es peligroso. Ya en Estados Unidos hay 500,000 de hogares gay, y le voy a decir una cosa. Aquí yo le voy a decir cómo se le dice. Aquí no es gay, aquí se le llama maricones. Bueno, Putin tendrá lo que tenga, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Putin. Usted puede tener su vida privada como a usted le plazca, pero aquí públicamente no acepto esa deformación del ser humano. Bueno, licenciado, ya no están exigiendo el tiempo, que el del nuestro se terminó. Así que, amigos televidentes, estuvimos con ustedes en el día de hoy, el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Esperamos que nuestro conversatorio de hoy haya sido de su agrado y que nos sigan acompañando una vez más. Hasta pronto.